Las personas con TLP pueden llegar a sacarte mucho de quicio, casi tanto como un narcisista. Y aunque no lo hagan por las mismas razones, mienten, manipulan y hacen gaslighting igual, con lo que terminan devastando emocionalmente a sus parejas de una manera muy similar. Además, como los narcisistas fingen sufrir emocionalmente y algunos hasta dicen que padecen TLP, aún nos lo ponen más difícil. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo saber si su dolor emocional es real o es una pantomima que interpreta para manipularte? ¿Te jode porque es un narcisista y es mala persona? ¿O lo hace porque realmente está sufriendo y no se sabe expresar de otra manera? Antes de responder a estas preguntas me presento. Soy Lady Daga, en este canal hablo sobre gente de mierda y hoy vamos a ver en qué se parecen un narcisista y alguien con TLP. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacer un importante disclaimer. Mi intención no es estigmatizar ni menospreciar a las personas que padecen TLP. Los entiendo perfectamente y empatizo con el sufrimiento y con los desafíos que enfrentan. Sé que padecen un dolor emocional tan intenso que les hace tener dificultades en la vida diaria y que no es fácil para ellos controlar sus emociones ni su impulsividad y que no se comportan así por gusto. Sorry, yo soy así, no sé por qué soy así. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las personas con TLP no son las únicas que sufren y que sus parejas, amigos y familiares pueden experimentar el mismo dolor y confusión que ellos debido a su comportamiento. Y es de lo que vengo a hablar en el vídeo de hoy, de este sufrimiento compartido, centrándome en las experiencias de quienes tienen una pareja con TLP. Es importante recordar que el TLP es un trastorno amplio y variado. Para ser diagnosticada, una persona debe cumplir con ciertos criterios diagnósticos y no todas las personas con TLP presentan los mismos síntomas o comportamientos. Dos personas con TLP pueden compartir pocos rasgos o muchos, y la forma en que el trastorno se manifiesta puede depender significativamente de su disposición a buscar ayuda en terapia. La responsabilidad y el compromiso con la terapia pueden llevar a una evolución muy distinta del trastorno, mejorando tanto la vida de la persona afectada como la de aquellos que la rodean. Y aunque los psiquiatras más conservadores dicen que el TLP es para toda la vida, hay muchos psicólogos con ideas más frescas que creen que eso no es así, y que los síntomas de este trastorno pueden ser más llevaderos o incluso desaparecer con la ayuda de un profesional experto en el tema, y con mucha paciencia y compromiso, ya que es un tratamiento largo en el que se requiere mucha constancia para ver unos resultados positivos. Esta creencia errónea de que el TLP es para toda la vida es una de las razones por las que muchos profesionales prefieren no informar a sus pacientes de su diagnóstico. Y es que muchas personas se rinden al creer que están rotas y que no se pueden curar. Y se estancan ahí porque para ellas es más fácil pensar que no tienen remedio y que siempre serán así, que trabajar en esas profundas heridas de la infancia que les hicieron desarrollar un trastorno para poderse adaptar al ambiente disfuncional en el que crecieron. En este vídeo me centraré específicamente en aquellos casos en los que una persona con TLP se acomoda en su diagnóstico y lo utiliza como excusa para comportamientos perjudiciales, esperando ser perdonada cada vez que causa daño y victimizándose porque sus seres queridos se alejan de ella cuando ya no pueden soportar más esa locura. No obstante, quiero reiterar que esto no representa a todas las personas con TLP. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que es posible tener rasgos de ambos trastornos y que algunas personas con TLP, con el tiempo y para evitar sufrir tanto emocionalmente, pueden acabar desarrollando una coraza muy parecida a la que tienen los narcisistas. También quiero destacar que tan doloroso puede ser para una persona con TLP que su pareja se aleje, como lo es para quien ama a alguien con TLP tomar la difícil decisión de alejarse, especialmente después de haberse esforzado un montón para que esa relación funcione y que esa persona esté bien. Ambas partes sufren y merecen comprensión y respeto. Y aunque parezca que a la persona con TLP le afecta más porque lo vive todo muy intensamente, sus seres queridos terminan sufriendo igual. Y ahora sí, después de haber aclarado esto, vamos al turrón. ¿Por qué hay personas con TLP que se comportan como narcisistas? ¿Por qué mienten, manipulan y hacen gaslighting?
¿Cómo se explica que un día seas su sol y sus estrellas y que al siguiente seas lo peor que le ha pasado en la vida? ¿Por qué una relación con alguien con TLP pasa por unas fases tan parecidas al abuso narcisista? ¿La solución siempre es alejarse de ellos? Si terminan comportándose de maneras tan parecidas, ¿cómo podemos distinguir a un narcisista de alguien con TLP? Y otra cosa más, ¿cómo podemos saber si realmente tiene TLP o si solo finge tenerlo para victimizarse cuando la lía? Al ser dos trastornos pertenecientes al clúster B, es normal que compartan algunos rasgos. Los clústeres son los tipos en los que se clasifican los trastornos de la personalidad, y son 3. El clúster A son los raros o excéntricos, con tendencia al aislamiento social, la excentricidad y desconfianza. En este clúster encontramos al paranoide, esquizoide y al esquizotípico. No voy a explicar cada trastorno porque no es el tema del vídeo de hoy, pero os explico lo que son los clústers porque así vais a entender mejor por qué se parecen tanto un narcisista y alguien con TLP. El clúster B son los emocionales, erráticos y dramáticos. Aquí encontramos al narcisista, al TLP, al histriónico y al antisocial. Y el clúster C se caracteriza por el miedo, la ansiedad y la inhibición. En este clúster encontramos al dependiente, al evasivo y al obsesivo-compulsivo, conocido como TOC. Vamos a profundizar un poco en el clúster B, que es el que nos interesa en este caso. Los 4 trastornos que incluye se agrupan en este clúster porque comparten un patrón de comportamiento que es emocionalmente errático y dramático. Aunque cada trastorno tiene sus particularidades, las personas con estos diagnósticos suelen presentar dificultades similares a la hora de manejar sus emociones y de interactuar con los demás. Las personas con TLP se caracterizan por sus intensas emociones, miedo al abandono y por tener relaciones inestables. Sienten profundamente la necesidad de ser queridos y de ahí surgen la mayoría de sus comportamientos disfuncionales. En el trastorno narcisista de la personalidad encontramos una autoimagen inflada, falta de empatía y necesidad de admiración. Los narcisistas lo que quieren son fans, ya que su autoestima depende de la imagen que los demás tengan de ellos. Por eso se preocupan tanto de cuidar su coraza, porque saben que si los demás vieran quiénes son en realidad, se darían cuenta de que no valen nada y se alejarían. Las personas con trastorno histriónico de la personalidad buscan atención constantemente y son muy emocionales y dramáticos. Les suele dar igual si la atención es por algo bueno o por algo malo. La cuestión es ser los protagonistas siempre. Estela Reynolds se va para no volver. Y por último, el trastorno antisocial de la personalidad, del que más hemos hablado en este canal. Estas personas ignoran las normas y los derechos de los demás, son manipuladores y no tienen remordimientos. Aquí entrarían los psicópatas y sociópatas. Visto esto, ¿cuáles son las similitudes entre el narcisismo y el TLP? ¿Y cuáles son las razones que les llevan a comportarse de maneras tan parecidas, aunque sientan cosas tan distintas? Para responder a estas preguntas he hecho una lista de 10 características que estos trastornos tienen en común. Y si creéis que me he dejado alguna cosa, pues os leo abajo en los comentarios. Y bueno, empezamos. 1. Relaciones interpersonales inestables. Tanto las personas con narcisismo como aquellas con TLP suelen tener dificultades para mantener relaciones estables y saludables. Sus relaciones tienden a ser intensas y conflictivas. En el caso de los narcisistas es por su necesidad de mantener una autoimagen grandiosa y obtener admiración constante. Mientras que en el TLP es por el miedo al abandono y la búsqueda desesperada de estabilidad emocional y conexión. Los narcisistas pueden ser fríos y distantes, mientras que las personas con TLP suelen ser intensas y abrumadoras. 2. Miedo al abandono. Aunque se manifiesta de manera diferente, tanto los narcisistas como las personas con TLP tienen un profundo miedo al abandono. Ante esto, los narcisistas pueden reaccionar con rabia, mientras que las personas con TLP suelen reaccionar con desesperación y con comportamientos autodestructivos. El miedo al abandono en personas con trastorno narcisista de la personalidad generalmente se origina en experiencias tempranas de invalidación emocional o abandono.
Durante su desarrollo, estas personas pueden haber experimentado una falta de empatía o un amor intermitente y condicionado por parte de sus cuidadores, lo que les lleva a desarrollar una fachada de grandiosidad y autoimportancia como mecanismo de defensa. La grandiosidad les sirve para protegerse de la vulnerabilidad y de la baja autoestima que realmente tienen. En el TLP, este miedo suele venir por experiencias tempranas de abandono, trauma o inestabilidad emocional. Estas experiencias pueden incluir la pérdida de un cuidador, abuso emocional, físico o sexual, o una crianza inconsistente. Estas personas desarrollan una hipersensibilidad al rechazo y un profundo miedo a ser abandonadas, debido a estas experiencias traumáticas y a una identidad frágil y fluctuante. Al tener un origen distinto, este miedo al abandono hace que narcisistas y personas con TLP actúen de manera distinta. En el caso de los narcisistas encontramos la famosa rabia narcisista, que se manifiesta como estallidos de ira, venganza o intentos de humillar a la persona que perciben como una amenaza a su autoestima. Este comportamiento es una forma de proteger su autoimagen inflada y evitar confrontar su vulnerabilidad. También recurren al desprecio y a la devaluación cuando sienten que alguien les puede abandonar, como una manera de reducir su propia sensación de pérdida y mantener su imagen de superioridad. Y otro recurso que suelen utilizar es la ley del hielo, que consiste en retirarse emocionalmente y en volverse fríos y distantes para intentar anticiparse al dolor del abandono y no sentirlo, y también de paso para hacerle sentir ansiedad a su víctima. En el TLP, en cambio, encontramos unas reacciones muy distintas a este miedo, y en lugar de reaccionar con ira, suelen hacerlo con desesperación. Pueden amenazar con hacerse daño o hacérselo realmente. Y también pueden llevar a cabo todo tipo de comportamientos autodestructivos con el fin de hacer sentir mal a su pareja por alejarse. Y que de esta manera se quede a su lado porque se siente culpable y responsable de lo que está pasando. Al no sentir un apego seguro, pueden buscar constantemente reafirmación y garantías de que no serán abandonados. Y esto puede incluir llamadas telefónicas o mensajes frecuentemente, o estar buscando atención constantemente de la manera que sea. También pueden llegar a ser excesivamente dependientes o tener comportamientos de apego intenso, como seguir a la persona, revisar sus redes sociales obsesivamente o intentar estar siempre presentes en la vida del otro. Y esto puede recordar a lo que hacen los narcisistas con el fin de aislarte y de que seas lo único a lo que le prestas atención. Pero en el caso de las personas con TLP vemos que lo hacen porque realmente sienten que necesitan eso para estar seguros. Debido a la manera que tienen de vincularse con los demás, las personas con TLP suelen idealizar al otro al principio, con lo que se comportan de una forma muy parecida a los narcisistas cuando hacen love bombing. Pero en el caso de las personas con TLP, ellos sí que están sintiendo esto de verdad. No lo fingen. Aunque esta idealización es solamente una etapa, y cuando van conociendo mejor a la otra persona y viendo que es humana y que tiene defectos, entonces rápidamente llega la devaluación. Y de repente, esa persona que hace unos días era maravillosa, a ratos se convierte en su enemigo. Llegados al punto en el que la persona con TLP siente que su pareja se va a alejar, esta devaluación se acentúa más. Y es que para evitar sentir que es una gran pérdida, lo que hace es convertirla en la mayor mierda del universo. Así se autoconvence de que sale ganando con esta pérdida. Si eres la pareja de alguien con TLP y te encuentras en este punto, déjame avisarte de algo. Da igual todo lo que hayas hecho por esta persona. No importa cuánto te hayas esforzado, ni la cantidad de tu propia salud mental que hayas sacrificado para que esta relación funcione. No hay manera de terminar bien esto. Y por mucho que intentes hacer bien las cosas, te vas a acabar convirtiendo en lo peor para esa persona. Y te lo hará saber. No va a agradecer nada de lo que hayas hecho por ella. Y lo va a tirar todo por tierra, sacándote una infinita lista de defectos que ni sabías que tenías. De repente, hasta el detalle más insignificante serán cosas que tu pareja desprecia de ti. Y vete despidiendo de tu autoestima porque después de esto
seguramente te abandone durante un tiempo. Es realmente doloroso llegar a este punto de la relación con un TLP. Y para quien lo sufre, es algo muy parecido a la devaluación y al descarte de un narcisista. Porque se encargan de destruir cualquier recuerdo positivo que tengas con ellos. Y de verdad hacen que te arrepientas de haber perdido tu tiempo y tu energía en esa relación. Es el peor final que se podría tener en una relación. Porque si por lo menos sintieras que habéis aprendido algo el uno del otro, o no sé, si te quedara un buen recuerdo de lo vivido, pues te podrías aferrar a eso para recuperarte. Pero no. Después de que un narcisista o un TLP te descarten, lo único que sientes es dolor y confusión. Y rabia, odio y rencor. Así que ves ahorrando para todas esas sesiones de psicoterapia que vas a necesitar. Porque te van a hacer mucha falta. Y dicho esto, vamos a pasar ya al tercer punto, porque como me siga enrollando me va a quedar un vídeo larguísimo y cuando lo esté editando me voy a arrepentir de haber hablado tanto. Así que bueno, yo sigo y si queréis que desarrolle más alguno de estos puntos, pues dejádmelo en los comentarios y me lo pienso para un futuro vídeo. 3. Manipulación y control. Tanto las personas con narcisismo como las que tienen TLP pueden intentar controlar a los demás para satisfacer sus propias necesidades emocionales. Y aunque el narcisista lo hace porque se divierte, porque es un egoísta y porque siente que se lo merece, las personas con TLP se suelen comportar así porque sienten un gran dolor emocional y no encuentran otra manera de hacer que pare. Y aunque no es excusa porque manipular está mal, en este aspecto me cuesta menos empatizar y entender a un TLP, porque es su sufrimiento lo que les empuja a comportarse así. En personas con trastorno narcisista de la personalidad, la manipulación y el control a menudo surgen de su necesidad de mantener su autoestima inflada y su imagen de superioridad. Debido a una falta de autoestima genuina y estable, los narcisistas dependen de la admiración y de la validación de los demás para sentirse valiosos. Y esto les lleva a manipular a los demás para recibir esta atención y esta admiración que tanto necesitan. Además, la manipulación y el control les permiten evitar situaciones en las que se podrían sentir vulnerables o inferiores. El narcisista siempre quiere salirse con la suya y suele saltarse las normas y los límites personales de los demás porque cree que se lo merece. Pero jamás va a admitir que ha hecho algo mal, porque en su cabeza siempre tiene una justificación para las cosas que hace. Y por eso es tan hábil manipulando a los demás, porque realmente se cree las mentiras que se inventa. Oigan, yo no me equivoco. No soy como todos ustedes. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. Por eso nunca se arrepienten de lo que hacen, porque en la realidad paralela que ellos se montan, siempre tienen la razón. No soy un cobarde llorón que se arrastra por los rincones y se la pasa pidiendo perdón. ¿Por qué mierda? En el TLP, en cambio, los comportamientos de manipulación y control suelen estar impulsados por el miedo al abandono y por la inestabilidad emocional. A continuación os voy a poner algunos ejemplos de comportamientos manipulativos que tanto narcisistas como personas con TLP utilizan. Y bueno, lo mismo de antes, si creéis que me he olvidado alguno, pues os leo abajo y me lo apunto para otro vídeo. Gaslighting. Una técnica muy utilizada por los narcisistas es la luz de gas, que implica hacer que la otra persona dude de su propia percepción de la realidad. Esto les permite mantener el control y minar la confianza de la otra persona, haciéndola más dependiente. El gaslighting se puede hacer de infinitas formas distintas y consiste en inventarse lo que les convenga, ya sea negar cosas que han dicho o hecho, o atribuirte a ti palabras que jamás han salido por tu boca o cosas que jamás has hecho, o inventarse lo que sea con tal de que te metas en su realidad paralela. Son tan cabezones, tan insistentes y se ponen tan pesados con su versión que al final te hacen creer que estás loca y que no te enteras bien de las cosas. Por ejemplo, un narcisista puede negar haber dicho algo hiriente incluso cuando existen pruebas como capturas de pantalla. Y aunque no sea con el mismo fin, las personas con TLP también recurren al gaslighting cuando no encuentran otra solución a sus conflictos. Debido a su miedo al abandono, y a que seguramente sus cuidadores les dieron la espalda durante su infancia cuando cometían errores,
A las personas con TLP les cuesta muchísimo reconocer sus errores. Y es por eso que muchas veces prefieren inventarse un cuento o hacer que dudes de tu memoria antes que ser consecuentes y reconocer sus errores. Por ejemplo, una persona con TLP puede negar haber reaccionado de forma exagerada durante una discusión. Pero más que por controlar, es porque piensa que si reconoce sus propios errores, la van a abandonar otra vez. Y no quiere que pase eso. Encanto y seducción inicial. Los narcisistas al principio de la relación enganchan al otro con el love bombing. Esto ya nos lo conocemos, es esta fase en la que estudia a su futura víctima y se crea una personalidad acorde a la suya para gustarle y además finge estar súper enamorado, haber tenido una conexión súper intensa y bueno, dirá cosas como jamás me había sentido así con nadie o es que me das mucha paz o tú no eres como las demás. Te veo como la futura madre de mis hijos. Bueno. Dirán lo que haga falta para que la otra persona crea que ha encontrado a su media naranja, a su alma gemela. Y ya es más adelante, cuando se han ganado la confianza de la otra persona y creen que no se va a ir, que empiezan a quitarse sutilmente la careta y a mostrar quién son. Pero en la primera fase son encantadores. Si escucháis mucho ruido es que he tenido que abrir la ventana porque me estaba cociendo. Normalmente lo intento hacer con la ventana cerrada, pero es que imposible. Las personas con TLP también hacen algo parecido al love bombing al principio de la relación, pero no lo llamaría así porque no es una técnica de manipulación. Realmente lo hacen sin darse cuenta. Ellos lo sienten todo con más intensidad, no solamente lo malo, lo bueno también. Y durante el principio de la relación, tu amor va a ser como una droga. Le va a gustar absolutamente todo de ti, cada mínimo detalle. Además, como ya han aprendido de anteriores abandonos, saben que cuando la relación se pone más seria, se ponen intensos y la suelen cagar. Entonces, al principio se lo curran mucho para que luego cuando la líen, los perdones porque ya les tengas cariño. Y a ver, es que a cualquiera le sube la moral conocer a alguien, que esa persona te guste, que conectéis, ver que tú también le gustas, que la cosa fluye. Es que durante esta etapa vas a ver la mejor cara de la persona con TLP. Te va a iluminar con toda su luz, sin pizca de la oscuridad que está por venir. Y es que cuando están bien, las personas con TLP son realmente maravillosas. Tienen una chispa especial. Son divertidas, graciosas y empáticas. Además, se preocupan un montón por los demás y la verdad es que si tienes la suerte de tener una persona con TLP en tu vida que está equilibrada, va a ser una de las mejores relaciones que puedas tener. Hace poco en mis historias de Instagram hice un par de preguntas para quienes hayan tenido una pareja con TLP. Y preguntaba, ¿qué fue lo mejor de estar con esa persona? Y en la siguiente historia preguntaba, ¿y qué fue lo peor? Y la mejor respuesta fue la de alguien que puso lo mismo en las dos preguntas. Y su respuesta fue su intensidad. Y es que tal cual, así son. Su intensidad puede ser algo que te encante o que te abrume. Todo depende de la dosis. Y yo creo que es precisamente por eso que es tan importante que vayan a terapia y estén equilibrados. Porque no es que sean mala gente, es que toda esa intensidad sin gestionar hace mucho daño. Refuerzo intermitente. Así es como el narcisista engancha a sus víctimas. Cuando ya se quitan la careta y empiezan a tratarlas mal, si solamente trataran mal a su pareja, pues se alejaría enseguida. Es por eso que necesitan ir añadiendo periodos en los que la tratan bien, para que se quede enganchada y no se marche. El refuerzo intermitente es algo que te confunde mucho cuando lo vives, porque no entiendes por qué esa persona que al principio era tan maravillosa y que le encantabas tanto, ahora te trata mal. Y como siempre le da la vuelta a todo y siempre es todo tu culpa, pues tú piensas que te trata mal porque te lo mereces o porque has hecho algo mal o porque te tiene que castigar. Y como te va tratando bien y a veces vuelve a ser esa persona encantadora que era al principio, pues tú tienes la esperanza de que si mejoras, todo volverá a ser como antes. Con este método, el narcisista te convierte en un yonki de su amor y te tiene arrastrándote por unas migajas de su atención y de su cariño y hace que le veas como si fuera la última Coca-Cola del desierto.
cuando en verdad es un pedazo de mierda que no se merece tenerte a su lado. Las personas con TLP no hacen refuerzo intermitente de una manera tan perversa como los narcisistas, pero por su manera de vincularse, en la que al principio te idealizan y luego por las cosas de su trastorno te devalúan, pues, ¿qué quieres que te diga? Se acaba sintiendo algo muy parecido. Además, como tienen sus días buenos y sus días malos de una manera bastante aleatoria, pues nunca sabes por dónde te va a salir. Y una mañana te puedes levantar con el Dr. Jekyll y a media tarde estar conviviendo con Mr. Hyde. A veces sentirás que eres lo mejor que le ha pasado en la vida. Y otras sentirás que te aborrece. Eso sí, siempre que te hagas sentir mal, va a hacer drama porque se arrepiente mucho y te va a dar pena y le perdonarás porque cuando está bien, pues es una persona maravillosa. Culpabilización y proyección. Los narcisistas suelen culpar a los demás de sus errores y además proyectan sus inseguridades y defectos también en los otros para evitar la responsabilidad y para mantener su autoimagen positiva. Ellos nunca se equivocan, siempre tienen la razón. Y por muy descabellado que sea lo que te haya hecho, siempre va a tener una excusa, una justificación. Va a tener algún cuento que explicarte para que te pongas de su parte y que no te enfades. Y aunque hayan hecho algo que te perjudique, le van a dar la vuelta y te van a hacer creer que lo han hecho por tu bien y que se lo tienes que agradecer. O que lo ha hecho por tu culpa y te lo merecías y por lo tanto también se lo tienes que agradecer porque te está enseñando una lección. Las personas con TLP suelen intentar escurrir el bulto cuando la lían porque creen que si el culpable eres tú, no te enfadarás con ellos por ser imperfectos y así no te alejarás. Y ya de paso, al hacerte sentir que el defectuoso eres tú, pues agradeces que al menos esa persona sí que te quiera. O sea que si te lo paras a analizar, te hacen sentir un poco lo que sienten ellos, ¿no creéis? Cuando actúa así, la persona con TLP se piensa que va a solucionar el problema, pero lo que no ve es que lo está agravando, porque lo que se podría solucionar fácilmente con una disculpa acaba siendo una situación bastante complicada y a lo mejor este recurso les puede servir una vez o dos, pero no pueden mantenerlo en el tiempo porque si su pareja siempre es la culpable, siempre es la que se equivoca y siempre es la que tiene que pedir perdón. Hola, red flags, abuso narcisista, cualquiera se aleja cuando pasa esto. Así que no solucionan nada comportándose así. Ley de hielo o hacer ghosting. Los narcisistas pueden volverse fríos y distanciarse emocionalmente para castigar a sus víctimas y hacer que se coman la cabeza pensando en lo que han hecho mal. También pueden desaparecer durante horas o días y después reaparecer como si no hubiera pasado nada, dando por sentado que el conflicto se ha solucionado. Las personas con TLP también pueden distanciarse emocionalmente cuando sienten que algo no va bien, pero suelen hacerlo por miedo a actuar de manera impulsiva y hacer algo de lo que luego se arrepientan. Y aunque no lo hagan por las mismas razones que un narcisista, para quien lo sufre puede ser igual de desconcertante. Chantaje emocional. Los narcisistas son unos chantajistas de primera. Los sentimientos de los demás les importan bien poquito, pero los suyos, esos son súper importantes. Ni se te ocurra pasarlos por alto, ni que sea un solo segundo, porque si lo haces, va a caer sobre ti todo el peso de la culpa. Además de chantajearte con cosas medio reales, también lo harán con cosas imaginarias si lo creen necesario para conseguir sus objetivos. Y un narcisista es capaz de inventarse que tiene una enfermedad grave para que te sientas mal y que no le dejes. Y en este aspecto, sobre las personas con TLP, pues no puedo decir algo muy diferente. Para ellos sus sentimientos son súper importantes. Y cuando se alteran, se olvidan de que los demás también sentimos cosas, con lo que su manera de abordar muchos conflictos va a ser recurriendo al chantaje emocional, aunque puede que muchas veces ni se den cuenta. Y por su impulsividad y su miedo al abandono, muchas veces mienten. Y de eso sí que se dan cuenta, pero igualmente pues lo hacen. Y en este aspecto, una persona con TLP es igual de capaz que un narcisista de inventarse que tiene una enfermedad para que no le dejes. Bueno, una enfermedad o cualquier otra cosa, que he dicho esto por poner un ejemplo. Búsqueda de atención constante. Para el narcisista, tu atención es su gasolina. Ellos extraen de los demás el famoso suplemento narcisista,
que tal como lo veo yo, es la energía que te roba al convertirse en el centro de tu universo y pretender que orbites alrededor suyo como si fueras su satélite, sin ningún objetivo más en la vida que demostrarle lo importante que es para ti. Y las personas con TLP también buscan tu atención constantemente, pero porque necesitan reafirmar que no te has ido, que estás ahí para ellos. Los métodos que utilizan para captar tu atención pueden ser cosas positivas o también pueden ser dramas, escenitas fuera de lugar o problemas que parezca que se están inventando en ese momento para que tengas un conflicto en el que enfocar tu atención en lugar de hacerlo en cualquier otra cosa más productiva. Tanto el narcisista como la persona con TLP necesitan sentir que les quieres. Pero mientras el narcisista no busca tu amor, sino que busca sentir que es el mejor y que estás a sus pies, la persona con TLP necesita confirmar constantemente que le sigues queriendo y que no te vas a alejar de su lado. Y en ambos casos, la manipulación y el control crean dinámicas de poder y dependencia. Sin embargo, las personas con TLP suelen generar mucho caos, mientras que las personas narcisistas lo tienen todo bastante bien calculado y controlado. Y visto esto, pasamos al cuarto punto de las cosas que tienen en común narcisistas y personas con TLP. Y lo mismo de antes, si creéis que me he olvidado algún método de manipulación que utilicen los dos, pues me lo dejáis abajo en los comentarios. Bueno, amores, aquí la Noé del futuro. Estoy editando el vídeo y me estoy volviendo loca y ya sé que hice una encuesta y os pregunté si lo queríais en una parte o en dos y que ganó una. Pero lo voy a hacer en 3, ¿vale? Porque esto es muy largo, hay mucha información y creo que así no os saturo tanto. Hasta aquí queda esta lista de 10 cosas que tienen en común narcisistas y TLP. Y bueno, en el siguiente vídeo ya vemos unas poquitas más y en el último pues las que queden y la conclusión. Y nada, pues espero que estéis todos bien con este calor. Yo no lo llevo muy bien, pero bueno, deseando irme de vacaciones y estar en la playa y salir de esta ciudad tan calurosa. Y se ha cerrado la puerta. Nada, pues eso. Nos vemos.